Imagina un pueblo fantasma donde las calles se parten por la mitad, el aire es tóxico y el suelo bajo tus pies está a más de 70 grados centígrados. No es una película de terror. Es un lugar real en Pensilvania llamado Centralia. Hace unas décadas, este era un pueblo minero próspero. Hoy es una zona inhabitable. Este infierno fue causado por una decisión ridículamente simple de sus propios habitantes. Una chispa que encendió un fuego que lleva más de 60 años activo y que seguirá estándolo durante 250 más. Bienvenidos a la increíble historia de Centralia, la ciudad que arde. A mediados del siglo XX, Centralia era el corazón de la industria del carbón en Pensilvania. El pueblo estaba construido sobre una de las minas de antracita, el carbón más puro y valioso del mundo, más grandes del planeta. Más de 1000 personas vivían aquí. Había escuelas, teatros y una comunidad que dependía por completo de la riqueza que extraían de la tierra. Era un lugar próspero, seguro y lleno de futuro. Pero todo cambió en mayo de 1962. El ayuntamiento se enfrentaba a un problema muy molesto. El nuevo vertedero municipal, situado en la fosa de una antigua mina abierta y abandonada, estaba lleno de basura justo antes de las fiestas locales. La solución que propusieron parecía rápida y barata. Vamos a quemar la basura para limpiar el lugar antes de que lleguen los visitantes. Los bomberos encendieron el vertedero, esperaron a que los desechos se consumieran y luego apagaron las llamas con agua. Eso creían. Lo que nadie sabía es que los mineros del pasado solían dejar pilares de carbón intactos dentro de las galerías para sostener los techos de los túneles. Y aunque en la superficie ya no se veía fuego, realmente nunca se apagó. Se coló por una rendija profunda en la roca y encontró esos pilares, miles de toneladas de carbón puro encerradas en un laberinto subterráneo que cruzaba todo el pueblo. Cuando el fuego salió a la superficie días más tarde, los bomberos se dieron cuenta de que no se podía apagar, ya que siempre reaparecía. Durante los siguientes años, el fuego subterráneo avanzó en silencio bajo los cimientos de las casas. Al estar bajo tierra, el fuego no generaba grandes llamas, sino una combustión lenta que generaba gases letales. Pronto, el peligro dejó de ser un secreto. El gas y el humo tóxico empezaron a brotar directamente del suelo, de los patios traseros y de las alcantarillas del pueblo, inundando las calles con un olor constante a azufre. La vida de las familias se volvió surrealista. El césped de los jardines murió y la tierra desprendía tanto calor que los vecinos descubrieron que podían cultivar tomates en pleno invierno, ya que el suelo simulaba un invernadero constante. Sin embargo, los sótanos de las viviendas alcanzaron temperaturas sofocantes de más de 40 grados, obligando a los vecinos a instalar detectores de monóxido de carbono para no morir asfixiados mientras dormían. La gente se daba cuenta perfectamente de la toxicidad, pero se negaban a abandonar Centralia. Para ellos era su hogar, el lugar donde habían nacido y donde estaban enterrados sus antepasados. We worked so hard. We went through so much in that home. All our memories are there. The first hardest years of our marriage were there, and it'll never be the same no matter where we go. Los vecinos pelearon durante años contra las advertencias de los médicos, prefiriendo convivir con el veneno antes que destruir su comunidad. La situación se volvió crítica cuando el dueño de la gasolinera local introdujo una vara de medición en sus tanques subterráneos de combustible. Al sacarla, la vara quemaba al tacto. Tras bajar un termómetro, descubrió que la gasolina bajo sus pies estaba a 77 grados Celsius. El pueblo entero estaba viviendo sobre un tanque de combustible, a punto de estallar. Sin embargo, no fue hasta el 14 de febrero de 1981, el día de San Valentín, en que la situación se volvió tan incontrolable que hizo que el gobierno tuviese que actuar. Un niño de 12 años llamado Todd Domboski caminaba por el jardín de su abuela cuando el suelo bajo él cayó 45 metros hacia el abismo. El fuego subterráneo había estado devorando y calcinando la tierra desde abajo durante años, dejando partes de la superficie convertidas en un simple cascarón vacío. Por fuera parecía césped firme y seguro, pero por dentro no había nada que lo sostuviera. Toda la ciudad era una trampa flotante. Al pisar esa costra, el suelo colapsó por completo. Se abrió un pozo vertical equivalente a un edificio de 15 plantas que desprendía un vapor letal a temperaturas extremas.
Su primo logró rescatarlo de milagro, agarrándolo de un brazo justo antes de que cayera al fondo del abismo de fuego. Cuando los inspectores midieron los gases de ese agujero, descubrieron que los niveles de oxígeno eran letales. Si el niño hubiera caído, habría muerto asfixiado y quemado en cuestión de segundos. El gobierno, viendo que la situación iba cada vez a peor, se volvió a preguntar si se podía apagar el incendio. Ya lo habían intentado bastantes veces, aunque sin éxito ni sin poner demasiado entusiasmo. Descubrieron que la respuesta era que sí que se podía apagar, pero calcularon que hacerlo había que excavar trincheras gigantescas y remover todo el subsuelo del pueblo, lo que costaría la astronómica cifra de $660 millones de la época. Al gobierno simplemente no le salían las cuentas. Decidieron que Centralia no valía tanto dinero, y en lugar de apagar el fuego, el Congreso destinó $42 millones para comprar las casas de los habitantes y obligarlos a evacuar. Era mucho más barato borrar el pueblo del mapa que salvarlo. The money is there, and it should be used to put this fire out, and not to cause the people of Centralia any more hardship, cause somebody death, that eventually it might happen. Stupid nonsense that they're playing with lives. Las excavadoras entraron y demolieron manzana tras manzana, borrando los comercios y los recuerdos de la comunidad para evitar que la gente volviera. El código postal fue eliminado de los registros oficiales. La atmósfera de esta ciudad abandonada era tan espeluznante que inspiró directamente la creación de una de las sagas de terror más famosas de los videojuegos y el cine, Silent Hill. El pueblo maldito cubierto por una niebla constante, que en realidad representa el humo tóxico del carbón, es el reflejo exacto de Centralia. Pero la historia tiene un último giro. A pesar de que el gobierno declaró que el lugar era inhabitable y expropió las tierras, un grupo de vecinos se negó rotundamente a marcharse. Tras décadas de batallas legales, en 2013, la justicia les dio la razón. Obtuvieron un permiso especial para quedarse a vivir allí el resto de sus vidas. Hoy en día, solo quedan unas 4 o 5 personas habitando el pueblo, viviendo en las pocas casas que sobrevivieron a las excavadoras, rodeados de humo y de un desierto de asfalto. Los científicos estiman que hay suficiente carbón bajo el suelo de Centralia para mantener el incendio activo durante más de 250 años. Y es que, a veces, un pequeño error puede destruir para siempre una comunidad entera y desencadenar una fuerza que escapa por completo a nuestro control y dinero. Si te ha gustado este vídeo, apoya el canal dejando tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo vídeo de tecnología, ciencia y misterio. Y dime en los comentarios, ¿te atreverías a visitar Centralia sabiendo que la Tierra está quemándose debajo de tus pies? Nos vemos en la próxima historia.